Podcast, El lado oculto del orgullo. Con el pastor Alejandro Salcedo. Hoy, las evidencias del orgullo. Las evidencias del orgullo y cómo se oculta en nuestra vida. Eso es lo que vamos a ver hoy. El orgullo es una emoción muy compleja y se sabe ocultar sutilmente. Él influye en nuestras acciones y decisiones de manera profunda y a menudo es imperceptible. Aunque a veces se percibe como una cualidad positiva, el orgullo tiene efectos negativos a mediano y largo plazo. Y se sabe ocultar tras comportamientos aparentemente inofensivos. Así que es crucial comprender cómo el orgullo se infiltra en nuestra vida diaria, disfrazado en diversas actitudes y comportamientos. Y hay que reconocerlo y hay que abordarlo adecuadamente. Vamos a ver algunas de las distintas formas en las que el orgullo se camufla y las consecuencias que puede tener tanto en nuestra vida espiritual como en nuestras relaciones interpersonales. El orgullo se manifiesta y se evidencia de manera muy sutil y sabe ocultarse en nuestra vida diaria, en nuestro día a día, y eso hace que sea difícil de reconocerlo. Algunas formas en las que el orgullo puede aparecer y camuflarse en nuestras acciones y actitudes es, por ejemplo, la autosuficiencia. Y es una de las manifestaciones más comunes del orgullo. Y esto ocurre cuando confiamos excesivamente en nuestras propias habilidades y recursos, minimizando o ignorando nuestra dependencia de Dios o la ayuda de los demás. Decimos y afirmamos que no necesitamos ayuda, lo cual es un reflejo del orgullo. La autosuficiencia se caracteriza por una completa independencia de Dios, una condición espiritual y emocional que la Biblia nos advierte en repetidas veces. La autosuficiencia se presenta de diversas maneras y es la creencia de que uno puede manejar todos los aspectos de su vida sin la ayuda o intervención de Dios, sin la ayuda de nadie. Pues les cuento que esa actitud proviene del orgullo, la arrogancia y una falsa sensación de control. Es la idea de individualismo. Decimos que la habilidad y el esfuerzo personal y los recursos propios son suficientes para enfrentar cualquier desafío y lograr cualquier objetivo de manera individual. La autosuficiencia nos conduce a una separación de Dios. Al depender únicamente de nosotros mismos, perdemos la guía, el consuelo y el poder que provienen de una relación cercana e íntima con Dios. En Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre y que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Esto nos quiere decir que confiar en uno mismo en lugar de Dios trae dificultades. La autosuficiencia afecta no solo nuestra vida espiritual, sino también nuestras relaciones interpersonales, la toma de decisiones. Al confiar solo en nosotros mismos, podemos tomar decisiones erróneas. El individualismo lleva a cometer muchos errores y fracasos. Eso genera conflictos. La arrogancia genera problemas en las relaciones interpersonales. Y nos va a llevar a la soledad definitivamente, porque las personas se van a alejar de un individualista. Otra forma como se puede evidenciar el orgullo es en la falta de confesión y arrepentimiento. El orgullo se muestra cuando nos negamos a reconocer nuestros errores, cuando nos negamos a reconocer nuestras faltas, cuando nos negamos a reconocer nuestros pecados. La falta de confesión y arrepentimiento es una señal que no queremos admitir nuestra necesidad de perdón y de gracia. En 1 Juan 1 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad
no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El orgullo lleva a una negación del pecado, donde la persona se niega a admitir sus propios errores y sus propias faltas. Esta actitud nos niega la posibilidad de experimentar la gracia y el perdón que Dios ofrece. Pero también nos separa de nuestros seres queridos, porque nuestro orgullo no permite que pidamos perdón si hemos ofendido. Y eso que no hemos hablado de la autosuficiencia espiritual. Pensar que somos espiritualmente autosuficientes y que no necesitamos una comunidad, la iglesia o los medios de gracia, oración, palabra, comunión, también eso es una señal de orgullo. La autosuficiencia espiritual es un estado en el que una persona cree que puede gestionar su vida espiritual sin la ayuda o la intervención de Dios, o sin una comunidad de fe, lo que resulta en algo profundamente problemático y tiene consecuencias significativas. La autosuficiencia espiritual implica confiar en uno mismo para satisfacer todas las necesidades espirituales, vacíos existenciales, necesidades del alma, carencias interiores, inquietudes del espíritu, búsqueda de sentido, propósito, anhelos profundos, falta de plenitud, vacíos del corazón, sin depender de Dios. Por eso es que buscamos en otras áreas, sean astrológicas, humanistas, hedonistas, la nueva era, la espiritualidad holística, la autorrealización, el despertar espiritual, donde en esas corrientes nos enseñan que tú eres el Dios, que eres suficiente, que tú tienes el poder. Este estado de independencia espiritual suele estar marcado por el orgullo y la creencia de que uno es capaz de alcanzar la perfección moral y espiritual por sus propios medios, apartándonos de la dependencia que per se tenemos de Dios. En Proverbios 3, del 5 al 6 dice: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia opinión. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Sin la dirección y el apoyo de Dios, es difícil alcanzar un crecimiento y una plenitud espiritual genuina. El crecimiento espiritual requiere humildad, dependencia y la voluntad de ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Otra evidencia del orgullo: crítica y juicio hacia los demás. El orgullo también se puede disfrazar como una actitud crítica y de juicio hacia las personas, hacia los demás. Cuando enfocamos nuestra energía en los defectos y errores de otros, nos estamos elevando nosotros mismos en comparación. Mateo 7, del 1 al 3 dice: no juzgues para que no seas juzgados, porque con el juicio que juzgas serás juzgado y con la medida que midas te van a volver a medir. La crítica y el juicio hacia los demás son comúnmente expresiones de orgullo y representan actitudes dañinas tanto para quienes las ejercen como para quienes las reciben. Desde una perspectiva bíblica, estas actitudes son condenadas y se consideran signos de una vida espiritual y emocional desequilibrada. ¿Qué es crítica? Hacer comentarios negativos o encontrar faltas en los demás de manera persistente y no constructiva. ¿Y qué es juicio? Formar opiniones condenatorias sobre los demás y muchas veces, si no la mayoría, sin un conocimiento completo de las circunstancias o las intenciones. El orgullo nos lleva a creer que somos superiores a los demás, y eso se manifiesta a través de la crítica constante. Todo lo criticamos.
Esta actitud refleja una falta de humildad y comprensión de nuestra propia imperfección. El Señor nos dice en Lucas: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que tienes en tu propio ojo? Jesús utiliza para mostrarnos que la hipocresía de juzgar a los demás, o con esa hipocresía juzgando a los demás, estamos ignorando nuestras propias faltas. El juicio hacia los demás a menudo surge de una arrogancia que nos hace creer que estamos en una posición para evaluar y condenar y decir que se puede hacer mejor porque yo lo podría hacer mejor. Y esta actitud es contraria al espíritu de amor y misericordia que la Biblia y las Escrituras nos enseñan. En Santiago 4, del 11 al 12 dice: hermanos, no habléis mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano y juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Este pasaje nos recuerda que solo Dios tiene toda la potestad y toda la autoridad para juzgar. La crítica y el juicio constantes dañan nuestras relaciones interpersonales, crean desconfianza, crean resentimiento. Si estamos criticando y si estamos juzgando constantemente, nos vamos a ver aislados socialmente, ya que estas actitudes repelen a las personas. El orgullo que alimenta la crítica y el juicio impide que veamos y corrijamos nuestras propias faltas. Otra evidencia más: el deseo de reconocimiento. Ese deseo de ser reconocidos y apreciados es una forma sutil de orgullo. Buscamos aprobación y elogio de los demás para alimentar nuestro propio ego. El deseo de reconocimiento tiene consecuencias tanto en el ámbito personal como en el ámbito espiritual. Este deseo de reconocimiento puede llegar a ser un motor poderoso en la vida de las personas, impulsándolas a buscar aprobación y admiración de los demás, pero también, ¿sabe qué pasa? Nos puede llevar a comportamientos y actitudes perjudiciales. El deseo de reconocimiento es la aspiración de ser apreciado y valorado y admirado por los demás. Aunque en sí mismo no es necesariamente negativo, ese deseo, cuando está impulsado por el orgullo, lleva a que esta búsqueda de validación y de aprobación se convierta en algo complicado para nuestras vidas. El orgullo nos magnifica ese deseo de reconocimiento, llevándonos a obsesionarnos por aprobación y alabanza. Este tipo de orgullo se centra en la autoexaltación y el deseo de ser visto como superior o excepcional. Y Jesús advierte contra la búsqueda de reconocimiento humano en lugar de la aprobación divina. En Juan 12:43 dice: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aquí el Señor subraya cómo el deseo de reconocimiento eclipsa el deseo de honrar a Dios. Las redes sociales son un ejemplo de esta actitud. La constante búsqueda de reconocimiento, de vistas, de likes, esto puede llevar a comprometer los valores y los principios. Estas actitudes o comportamientos o estas ansias impulsadas por el deseo insaciable de aprobación en lugar de la integridad. Depender de la aprobación externa nos lleva a una inestabilidad emocional, ya que la autoestima y el sentido de valía se basan en las opiniones de los demás, y esas opiniones, ¿qué pasa? Son cambiantes. Este deseo de reconocimiento genera competencia, genera envidias, dañando
por supuesto, las relaciones interpersonales, creando un ambiente de comparación constante. En Gálatas 1 al 10 dice: ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este versículo nos llama a priorizar la aprobación de Dios sobre la de los hombres. Hay más evidencias. Por ejemplo, la resistencia a la corrección. Rechazar la corrección y el consejo es otra manifestación del orgullo. Con esta actitud, no queremos admitir que podemos estar equivocados o que necesitamos mejorar. En Proverbios 21 dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es un ignorante. La resistencia a la corrección se refiere a una tendencia a rechazar o a ignorar los consejos y sugerencias que buscan mejorar nuestro comportamiento, prácticas o decisiones. Esta resistencia puede ser consciente o inconsciente y se manifiesta de diversas formas, desde la negación abierta hasta la evasión. Es decir, nos enfrentamos y nos mantenemos en nuestra arrogancia, negando aceptar los errores y la corrección, o simplemente nos evadimos y evitamos la confrontación. El orgullo nos lleva a creer que no necesitamos corrección, ya que nos percibimos superiores y hasta infalibles. Aceptar la corrección es esencial para nuestro desarrollo personal. La negativa de aceptar la corrección impide el crecimiento y la mejora en diversas áreas de nuestra vida, desde las habilidades profesionales hasta nuestras relaciones interpersonales. Otra evidencia más: la comparación con los demás. Compararnos con otros, ya sea para sentirnos superiores o inferiores, es una manifestación del orgullo. La comparación, genera envidia, celos, resentimiento, una falsa sensación de superioridad. En Gálatas 6:4 dice: así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. El orgullo intensifica esta tendencia, llevándonos a buscar validación a través de la superioridad sobre otros. Y esta actitud de comparación no solo afecta nuestra percepción personal, sino que también distorsiona nuestras relaciones, distorsiona nuestras prioridades. En 2 Corintios 10:12 dice: porque no nos atrevemos a igualarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Por ello, midiéndose a sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Aquí Pablo nos está advirtiendo que la insensatez de compararnos unos con otros resalta que tales comparaciones son perjudiciales. La comparación genera sentimientos de inseguridad, celos, envidias. Al enfocarnos en lo que otros tienen, en lo que otros hacen, lo que otros logran y sentirnos insatisfechos con lo que poseemos o hacemos, eso nos hará infelices. Fomentemos el crecimiento espiritual, fomentemos la cooperación. La comparación conduce a una competencia destructiva donde el éxito de los demás se percibe como una amenaza. Compararnos con otros nos hace insensibles a nuestras propias bendiciones y logros. Y eso alimenta en nosotros un espíritu de descontento y falta de gratitud. En Santiago 3:14 al 16 dice: pero si tienen celos amargos y contención en su corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto,
sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Este pasaje entonces nos está advirtiendo contra los celos y la contención que pueden surgir de la comparación. La humildad y el aprecio por los demás son antídotos contra el orgullo y la comparación. Ahora miremos por último otra evidencia del orgullo: el control y la manipulación. Ese deseo de controlar situaciones o personas para que actúen conforme a nuestra voluntad, conforme a lo que nosotros planeamos y queremos. Eso es otra manifestación del orgullo. Queremos que las cosas se hagan a nuestra manera. No aceptamos la libertad o la independencia de otros. Ni siquiera permitimos que se equivoquen. El concepto de control y manipulación abarca una variedad de comportamientos y tácticas que una persona o un grupo utiliza para influir, gobernar o dominar a otros. Este comportamiento está impulsado por el orgullo y es extremadamente perjudicial en las relaciones interpersonales, en los ambientes laborales, en la congregación y en otros contextos. ¿Qué es control? Es el intento de dirigir o influir en el comportamiento de otros para que actúen conforme los deseos de quien ejerce el control. Esto puede incluir la imposición de reglas estrictas, la supervisión constante y la restricción de la libertad del otro. ¿Qué es manipulación? Es el uso de tácticas engañosas, coercitivas o indirectas para influir en el comportamiento o las decisiones de otra persona. Y esto a menudo implica ocultar verdaderas intenciones y explotar las vulnerabilidades de otro. Hay tácticas de control y manipulación. Y esas tácticas se manifiestan, por ejemplo, haciendo sentir culpable al otro. Hacer que alguien se sienta culpable para obtener lo que se desea. O manipular a alguien para que dude de su percepción, para que dude de su memoria, para que dude de su cordura. Las amenazas. Usar amenazas de consecuencias negativas para forzar que se lleve a cabo algo que yo requiero. El aislamiento, por ejemplo. Separar a las personas o a los individuos de sus amigos, de sus familiares, para aumentar así la dependencia hacia nosotros. La exageración. Distorsionar la realidad para influir en la percepción del otro y en las decisiones del otro, para que ese tome decisiones o para que yo pueda manipular sus decisiones y las tome a favor mías, exagerando. En 1 Samuel, el rey Saúl intenta manipular y controlar a David debido a su envidia y miedo a perder el poder. La serpiente manipuló a Eva para que desobedeciera a Dios comiendo del fruto prohibido, usando el engaño y la distorsión de la verdad. Y de esta manera la serpiente logró lo que estaba buscando. El orgullo nos lleva a creer que nuestros deseos y nuestras necesidades son más importantes que la de los demás. Y así justificamos el control y la manipulación. Las relaciones basadas en el control y la manipulación son insalubres y tienden, por supuesto, a deteriorarse con el tiempo. Las personas que son controladas, las víctimas que son controladas, manipuladas, a menudo pierden la confianza en el manipulador y en sí mismas. El control y la manipulación causan estrés, causan ansiedad, causan otra clase de problemas emocionales y psicológicos en las víctimas.
Hemos visto algunas evidencias de cómo está el orgullo en nuestra vida diaria y cómo se oculta en ella. El orgullo puede disfrazarse de muchas maneras sutiles en nuestra vida diaria, dificultando su identificación, su tratamiento. En su conjunto, todas estas manifestaciones del orgullo destacan la importancia de cultivar y depender de la guía de Dios. Cultivar la humildad, reconocer nuestras limitaciones. Así podremos construir relaciones más genuinas, tomar decisiones con sabiduría y encontrar un sentido pleno que no dependa de factores externos. Así le empezamos a enfrentar el orgullo. La enseñanza bíblica nos anima a priorizar la aprobación de Dios sobre la de los hombres. Y nos recuerda que el camino hacia una vida equilibrada y significativa comienza con la humildad y el arrepentimiento sincero. Para el próximo episodio hablaremos de cómo el orgullo interfiere en nuestra salvación.